Bienvenidos a Zona Cero, un espacio para encontrarte, donde lo que creías ser empieza a caer y algo más verdadero empieza a emerger. Esto ocurre en la Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldberg. Pero bienvenido, mi querido amigo Ariel Goldberg. Qué placer una vez más aquí reunidos y con un temazo para hoy. Hola Silvia, bien. Hoy nos toca, estoy pensando si, como la otra vez hicimos una adivinanza, ¿cuál puede ser la adivinanza para poder entrar en el tema de hoy? Me pasa y nunca me doy cuenta. La paso mal y sigo haciéndolo. ¿Qué más? A ver, alguna otra pregunta que podría ser muy Vamos afín a este tirando. tema. Juguemos eso, juguemos los dos como un ping-pong. Por ejemplo, yo tengo otra frase A ver, sobre el tema de hoy. Em, Me ayuda a poder llamar la atención para poder recibir aquello que de otra forma no obtendría. buenísimo. Cada vez que me doy cuenta termino castigándome por haber caído una vez más. Prefiero perjudicarme con tal de perjudicar al otro. Con esto logro manipular maravillosamente a mi entorno cada vez que necesito conseguir algo. Este formato me permite lograr lo que quiero liberándome de la responsabilidad y de la culpa. A mí me encanta sentir que siempre la culpa la tiene alguien más, pero yo no. Esto me da la tranquilidad de saber de que soy una buena persona por más que lo que haya hecho haya sido malo. Y a veces esto también me dice que yo no soy responsable de nada, que el mundo está equivocado y que en algún momento se van a dar cuenta. Algunos nacen con estrella y otros nacimos estrellados. Y te Muy agrego bueno. una que viene ahí. A Nadie ver, me entiende. Nadie me nadie me entiende. entiende, sí, pobre, pobre yo, siempre soy el último orejón del tarro, nadie se acuerda de mí, nadie me elige, nadie, yo puedo hacer cualquier cosa y no logro que me miren. ¿Sabes a qué me hace acordar? ¿Te acordás? Vos y yo nos vamos a acordar, los oyentes jóvenes no. ¿Te acordás el sketch con Olmedo y la chiquitita que decía, maestro, maestro, nadie me mira? ¿Te acordás? No me Adriana acuerdo ahora el Broski. nombre. Adriana Broski, una bomba y decía, maestro, nadie me mira, nadie me mira. Y él decía, ¿cómo nadie te mira? Bueno, Soy horrible, decía, ay, sí. horrible, exacto, exacto. Bueno, Sí. ¿se habrán dado cuenta ya de qué estamos por hablar? Algunos están tragando saliva. Algunos están hablando de mí. ¿Por qué? ¿Cómo me conocen? No. Acá vamos a hablar hoy, señoras y señores, de la victimización. Que creo que el que esté libre, que tire la primera piedra, porque me parece que todos caemos. Caemos, caímos y posiblemente caeremos. En algún momento a mí se me chispotea y mira que tenemos la información, lo hemos laburado hace años y cada tanto alguito te pasa. ¿Pero por qué? Porque toca una herida. Cuando algo que te pasa te toca la herida y todavía la herida es un proceso de sanación casi de por vida, ahí en algún momento te perdés lucidez, perdés y volvés a esa nena o ese nene. Y ese niño o esa niña todavía están lastimados o les duele. Y ese niño en aquel momento sí fue una víctima o esa niña fue una víctima. Y esa niña aún actúa a través del adulto que somos. Y no, cuando no estamos atentos, toma el mando. Por eso es muy importante ser conscientes de qué estoy sintiendo para volver a tomarlos en nuestro pecho y decirle, está todo bien, tranquila, ahora estoy yo a cargo. Porque si no, la niña o el niño se van a victimizar y van a actuar a través del adulto que somos. Y depende el tiempo que le permitamos ese desarrollo o esa presencia, el tiempo que vamos a sufrir más o menos victimizándonos. Mirá qué lindo. Escuchándote me venía esta idea de que, porque obviamente es una configuración, es algo que es como, tiene un saborcito como medio amargo y es probable de que no nos sintamos cómodos. Y mucha gente, inclusive a veces muy empoderada, la podés escuchar decir, si hay algo que no soporto es a las víctimas. Ya decir eso es una forma de victimización. No, es un ego enorme que está reprimiendo a una víctima enorme que está encerrada ahí adentro, ¿no? Porque la falta de compasión es eso. Claro.
No ocurre siempre, no ocurre en todos lados, ni es con todas las personas. Por eso yo creo que esta parte más compasiva no tiene que ver con si ser víctima es malo o es bueno, podemos conversarlo, pero acá es poder darte cuenta en dónde, cuándo, ante qué circunstancias, para no estar tapando, ¿no? Como debajo de la alfombra las cosas o las heridas que tenemos ahí dando vueltas, que finalmente son las que nos llevan a reaccionar o a accionar de forma manipulativa, sobre todo con la gente que amamos. A ver, porque ponerte en víctima en la calle, ponele, te prestan atención o no, si se quiere, pero cuando a gente que nos ama le chupamos como la energía, los vampirizamos en su tiempo, su atención, su buena voluntad y su buena fe, termina creando un peso fuerte y una erosión, ¿no es cierto? Tiene que ver, el rol de víctima es el rol más desarrollado por toda la humanidad prácticamente, porque en muchos sentidos y en muchos casos sí hemos sido víctimas, principalmente en la infancia, pero no porque nos hayan victimizado negligentemente o adrede, simplemente porque nuestros padres hicieron lo que pudieron y también eran niños lastimados y terminaron lastimando a su descendencia porque no supieron hacerlo mejor. Entonces, de alguna manera fuimos víctimas. El problema es cuando seguimos siéndolo, no maduramos ese aspecto de víctima de niños y el niño lastimado y victimoso sigue actuando a través del adulto que somos. Yo recibo muchísimas personas en consulta y el rol principal en todas es la victimización. Todo el mundo viene porque sufre por algo y normalmente ese sufrimiento tiene que ver con un aspecto donde esa persona se siente impotente, sin poder. Es decir, sufre porque siente que el poder está afuera o que no tiene el poder para resolver lo que le gusta resolver y su manera de escapar a esa impotencia es culpando al afuera, ¿no? Por su culpa estoy así, si no hubiera pasado esto, yo no estaría así, si el otro cambiara, si la suerte me acompañara un poco más. El problema está afuera y cuando el problema está afuera, yo soy impotente, no tengo el poder para cambiar. Dijiste algo importante que yo quisiera subrayar un rato y que estuvo al pasar, pero para poder detenernos, aunque sea unos pocos segundos, porque una cosa es ser víctima cuando alguien te hace un daño literal, ¿no? Y otra cosa es asumir un rol de víctima. Acá lo que estamos hablando es el rol de víctima, porque esto no significa que nadie nos hace nada, ¿no? A mí me pegan No, no, un tiro en la calle, me morí y fui víctima de un asesinato. no, Entonces, no no, se trata de que ser víctima es malo, o ser victimizado está bueno o malo, sino es asumir un rol de víctima que es diferente y que no tiene que ver con lo que el otro hace, sino con nuestra manera de responder a lo que está pasando. mira, ahí traes algo muy interesante que un gran filósofo, psiquiatra del siglo pasado, Viktor Frankl, el genio que creó la logosofía, hizo un libro, ¿no? Él estuvo en el campo de concentración, ¿no? Y él hizo un libro, El hombre en busca de sentido, en donde él decía, hay una frase muy ribombante de él, muy renombrada, en donde él dice, yo no puedo hacer nada con las circunstancias, pero sí puedo elegir quién ser frente a ellas, ¿no? Me podrán quitar todo lo que tengo en la vida, pero nunca quién elijo ser ante mis circunstancias. Entonces, esto nos enseñó un montón porque él pudo sobrevivir a los campos por esta actitud que él tuvo frente a sus circunstancias. Entonces, él decía, no es lo que te pasa, sino la actitud que tenés o adquirís frente a lo que te pasa. Y ahí sale el rol de víctima, porque él era una víctima, claro que era una víctima, y todos los miles que estuvieron encerrados en los campos de concentración, sí eran unas víctimas, ellos fueron víctimas, pero lo que le dio a él el poder personal para poder hacer lo necesario y lograr sobrevivir fue la actitud que él tuvo de tener su poder consigo siempre. Nunca les entregó el poder, sí se entregó a las vejaciones más increíbles, pero no les entregó su poder. Y el poder era elegir quién ser frente a lo que le pasaba, ¿no? Esto me trae una película maravillosa, La vida es bella. ¿Te acordás de esa película? Berlín, Bueno, sí, sí. ¿entendés? Es como crear otra realidad si quisieras para que no la vivas como algo tan terrible. Bueno, él creó otra realidad desde una actitud diferente en donde él aceptaba lo que pasaba pero no iba a ser cómplice de eso con su vida. Exacto.
Yo creo que es clave en esta exploración que estamos haciendo para poder llevar a zona cero, de que no estamos trabajando sobre las circunstancias, victimarios o circunstancias que superan nuestra capacidad para responder. Estamos hablando de el modo en el cual lo vivimos. Y esto no tiene que ver con que sea más o menos grave la acción que alguien pueda realizar, ¿no? Estoy pensando en gente que fue víctima de abusos o de violencia o de lo que fuere, para poder separarlo, para que sea cual fuera la situación, no se pierdan la posibilidad de decir, pará, estamos hablando de una cuestión de ponernos en ese rol, independientemente de las circunstancias o las personas, no tiene que ver con negar ni evitar las circunstancias, sino con construir una mirada, una perspectiva en donde podamos ser más dueños de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿no? Para poder llevarlo a zona cero, precisamente. Exactamente, porque la victimización no es solo sentir dolor por lo que nos está pasando. Ojo con esto, la victimización, el rol de víctima, no es solo sentir dolor por lo que nos está pasando. La victimización es quedarte atrapado en el relato acerca de lo que está pasando, un relato que sin duda no es muy eh, agradable, digamos, no es un relato que a vos te levante el ánimo, muy por el contrario, y en ese relato entras en un loop de historias que normalmente culpan al afuera, llamalo otra persona, una situación, la mala suerte, Dios. Y el tema es que te sentís impotente frente a eso y esperás que algo cambie allá afuera para terminar con tu desgracia. Y ojo con esto, porque acá está la gran trampa. Si el problema está afuera, vos no tenés nada que hacer, mientras esperás infructuosamente que algo o alguien se haga cargo de tu dolor. Y eso es una cárcel, porque cuando seguís esperando que algo pase afuera, adentro te vas marchitando. Mirá qué hermoso. Una analogía con la que yo trabajo mucho esto es como si a mí me encantan los días de sol, me Mm, encanta y me encanta el calor. Entonces, si de repente me tocan días de lluvia y yo decido quedarme adentro de mi casa y no hacer nada porque los días de lluvia, por un ejemplo, me entristecen o me deprimen, entonces mi emoción va a depender de factores externos, climáticos. Entonces voy a ser víctima de las circunstancias cuando de repente tengo una invitación para algo que me encanta, pero no voy porque llueve. exacto, exacto. Y Entonces aparte, yo imagínate, sos víctima de algo que no podés cambiar. ¿Podés cambiar el clima? ¿Te das no. cuenta que hasta qué punto estás esperando lo que nunca llegará? Entonces, ¿qué te queda realmente para transformar ese momento en algo agradable, en algo llevadero, en algo amable? Aceptar las circunstancias. Ahora, si seguís victimizándote, luchando con tu ego para que el clima cambie, es una batalla perdida. En el comienzo de este capítulo, viste que jugamos a encontrar formas, cómo habla la víctima, ¿no? O la persona que asume un rol El de rol. víctima. Exacto. Este, no es como habla la víctima, porque ahí No, 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 estaríamos, no. estaríamos confundiéndonos, ¿no? Una persona que Exacto. asume el rol de víctima. Entonces, hay como una gramática. Podemos ver una construcción gramática. Claro, yo trabajo con el tema del lenguaje y la comunicación. Claro, claro. Escucho las palabras cómo ordenan y cómo está esa construcción gramatical. Generalmente el sujeto en las oraciones de una persona que asume el rol de víctima, el sujeto es el otro. Ajá, mira, a ver, construí algo, por ejemplo. Nadie me quiere, a nadie le importa. Tal cual. Este, Me hizo tal cosa, claro. el otro Fulano me me hizo tal cosa. hizo, lo haces para perjudicarme. No, entonces, este, yo no estoy como sujeto de mi oración. O también puede ser que yo esté como sujeto, pero es un sujeto totalizado. Por ejemplo, todo yo, siempre yo, todo a mí. Claro, La generalización, todos, siempre, nadie, nunca, que lleva a un extremo, una idea, es una forma de victimización. totalmente. Nunca me, el me, ¿viste? Nadie me, todos me, siempre me, este, son Pongamos, formas de reconocer la sí, manera de hablar de sí, este rol, ¿no? absolutamente. Mira.
Viste que hace un rato decíamos, ok, cuando estamos hablando en nuestro episodio anterior, decíamos ponerle un signo de pregunta, ¿no? Y ahí ya la creencia puede tener, alivianarse de pasar de ser una verdad a una pregunta que podemos cuestionar. Y acá es un poco lo mismo. Acá tenemos una pregunta para hacernos, porque imagínate una relación que no funciona, un trabajo que no me gusta, una historia que se repite en mi vida, donde el foco siempre está lo que el otro me hizo, en lo que no me gusta, en lo que me faltó, en lo que debería haber sido, ¿no? Pero no está en una pregunta clave. ¿Cuál sería la pregunta clave? ¿Qué estoy sosteniendo yo ahí? ¿Y cuál es mi rol en ese problema? Porque cuando yo me involucro como parte del problema, puedo ser parte de la solución. Si no estoy esperando la solución que surja de allá afuera y que alguien tiene que cambiar, algo tiene que cambiar y yo me quedo esperando a que se suceda. Pero recién cuando te reconoces como parte del problema, podés ser parte de la solución. Y una pregunta como esta puede ayudar a sacarte de ese loop de historias sufrientes, victimosas, que hacen que te quedes todo el tiempo girando como el hámster en la ruedita. Me viene un ejemplo ahí como para jugar un poco con esto que bien vos dijiste, ¿no? Una típica frase de rol de víctima es, vos no me escuchás. No, pero sí siento que no me escucha, me dice. No, pará, está bien. No tiene que ver con la acción, con la circunstancia o con la persona, sino con el rol que asumimos. Entonces, ¿cómo sería? El decreto, vos no me escuchás, la pregunta sería, ¿vos no me escuchás o yo no me estoy sintiendo escuchado? Claro, ser parte del problema te permite Claro. explorar. No me estoy sintiendo escuchado. Ah, bueno, es tu problema. Si no te sentís escuchado, bueno, está bien, pero si yo no me siento escuchado, acá en la conversación no vamos a poder avanzar ni resolverlo. Claro. Bueno, esas son las aperturas que necesitamos tener para tener conversaciones fructíferas, para coordinar acciones mejor. Y me parece que ya para poder estar en ese estado tengo que haber salido hace rato del rol de víctima, ¿no? Porque si no, no puedo empezar ahí, porque si no, la culpa de todo lo vas a tener vos, de lo que me decís, de lo que no me explicás y yo no te entiendo, de lo que me estás haciendo, todo va a ser tu culpa. Entonces, mientras todo va a ser tu culpa y el foco esté puesto en vos, yo voy a seguir atada a mi rol de víctima y no vamos a llegar a coordinar acciones nunca, ni a llegar a un punto de acuerdo, porque yo necesito ser la víctima de esta historia. Y si yo necesito seguir ocupando ese rol, nada que vos puedas hacer me va a sacar de ahí. Es más, todo lo que intentes lo voy a resistir, porque estoy muy cómoda en mi rol de víctima. Porque no te olvides, como decía Freud, hay un beneficio secundario del rol de víctima. Y lo dijimos en nuestras frases de inicio, ¿no? Esta cosa de nadie me escucha, o vos te hablaste de es la manera en que algo de la atención, ¿no? Es la manera que me prestan atención. Cuando yo me victimizo, logro que me presten atención. Entonces, es tan fuerte esto que cuando estás sumido en eso sin darte cuenta, cualquiera que esté afuera va a padecer la resistencia tuya para generar cualquier cambio porque quiere quedarse en el rol de víctima. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta por nuestra salud. Cuando estamos enfrente de alguien que está muy comprometido con su rol de víctima, necesitamos darle espacio y dar un paso al costado hasta ver que tiene una apertura o si no, simplemente dejar pasar eso, porque vas a empujar una roca y no la vas a mover. Vas a golpear un muro y no lo vas a, porque está comprometido con su rol. ¿Qué pasa cuando la roca soy yo y creo que soy una goma que gira y que se mueve una rueda, pero soy una roca y que el otro responde con dureza a mi roca de la cual yo no me estoy haciendo cargo? Todo tiene que ver un montón, otra vez más, con tomar conciencia de quién está haciendo, porque las historias que te contás acerca de vos te sirven a vos. Pregúntate si le sirven al otro, pregúntate si te le sirven a la relación, pregúntate si le sirven a la conversación en curso. El tema es cuando vos estás comprometido con tu verdad, no hay manera de entrar, es resistencia pura. Ahí está, buenísimo, me encanta. Ahí aparece como una puertita, una rendija de luz para Mm. poder darnos cuenta cuántas veces por ahí estamos en un rol de víctima y no lo estamos siendo conscientes, ¿no? Y estar en resistencia, sin duda alguna, es una forma también de estar en un rol de víctima. ¿Cómo sería entonces corrernos o movernos
de un estado de resistencia para poder llevarlo a zona cero, ¿no? Mira, uno de los temas principales de que tenemos que tener en cuenta es que cuando estoy en el rol de víctima, estoy dominada por el ego. ¿Ok? Al ego le encantan los juegos de manipulación de la víctima. Y es todo un conjunto hecho entre ambos, entre el rol que adquiere la persona basado en las estrategias creadas por el ego. Entonces es un combo importante, ¿no? Es un ego muy fuerte y controlador con un rol de víctima muy instalado. Para ingresar ahí, vos desde afuera solo podés, con mucha empatía y mucha compasión, compartir tu mirada sobre la situación y ver qué produce en el otro, si hay apertura o si hay resistencia. Si la persona está muy comprometida con su ego y con su rol de víctima, no va a haber entrada con facilidad, va a haber resistencia. Y vos tendrás que ver qué querés seguir invirtiendo desde el otro lado, o dando tiempo, o dando espacio, o lo que fuere, porque por ahí están en frecuencias muy diferentes. Vos podés estar con una persona muy comprometida con su ego y con su victimización, y vos ya hiciste un camino largo para estar lejos de eso. Ahora, si esa parte de esa persona, su ego y su activan la tuya, tu victimización y tu ego, va a ser una lucha de egos de dos niños lastimados que va a ver quién está más lastimado. ¿Está bien? Para quién va a ser más víctima que el otro. Y se van a lastimar mutuamente y puede ser una batalla campal. Entonces acá el tema es, ¿qué elijo para mí? Porque si el otro está muy comprometido con eso, yo puedo elegir no estar ahí, pues ya estoy en otra frecuencia, ya trabajé mucho eso en mí, no quiero estar conectando con alguien que además activa aspectos míos que me costaron mucho trabajar y que están ahí, tal vez latentes, ¿no? Tu ego, tu rol de victimización, entonces no quieres estar entrando a un ring, a una lucha, donde te activen esa parte, que vos ya venís trabajándola para que se aliviane, no querés reforzarla una vez más. Entonces a veces el camino es tomar distancia, hablarlo y elegir otra cosa. Y a veces es esperar, ver que la persona tome conciencia. Cada caso es un caso, no se puede decir qué hacer. Por supuesto, también imagino que puede ser un espacio donde compartir y convivir cuando nosotros vemos que hay ciertas dinámicas a las cuales somos funcionales. Este sería el titular, ¿no? En una relación donde vemos que tal vez las victimizaciones o los juegos de victimización van bien, pero no son ni tan graves ni tan terribles, ni afectan tanto a la cotidianeidad como para poder afectar el vínculo, pero hay una erosión lenta o una baja en la energía, en la dinámica, en proyectos y en un montón de cosas, ¿no? Como que terminamos, como bien vos decís, en automático o en supervivencia, que también es un cierto síntoma de alerta porque perdemos nuestra capacidad de soñar y de crear con otros y vernos soñando y creando al lado de otros o junto con otros. Y por eso yo te decía recién esto de crear el espacio en donde más víctima, menos víctima, si yo puedo liberarme a veces de las cadenas que tiene esta necesidad de tener razón, o esta necesidad de obtener atención, o esta necesidad de reconocimiento, y puedo correrme de todo eso, yo puedo pararme en un lado distinto que haga que la relación también empiece a respirar de una manera diferente. Absolutamente. Y recién dijiste una palabra que me pareció muy interesante, que te sea funcional. Hay muchos vínculos, donde el rol de ambos es absolutamente funcional. Te voy a dar un extremo Como grave. simbiótico. Un extremo puede ser un narcisista o una narcisista, no sé, en cuestión de género, vamos a poner un narcisista y una complementaria o víctima. La víctima es totalmente funcional al narcisista y el narcisista es totalmente funcional a la víctima. La víctima necesita el maltrato para sentirse víctima y el narcisista necesita una víctima para que lo adule y lo complazca. Entonces estaría muy bien armado la funcionalidad de la víctima y el abusador, porque acá el rol se da siempre de a dos, ¿no? Hay una víctima, hay un victimario, hay una víctima, hay un abusador, hay un abusado, hay un abusador. Siempre hay una funcionalidad que se intercambia.
más livianito o más grave, ¿no? Como un psicópata y su complementaria. Estos ya son vínculos, digamos que el top one de la Patológico. lista, ¿no? Muy patológico. Entonces ahí aparece la funcionalidad del vínculo. Entonces, si vos estás con una persona que constantemente se victimiza, tenés que preguntarte dónde me es funcional su rol de víctima a mí, ¿no? Y cuando yo siento que una persona me maltrata, ¿no? Y me maltrata y me descalifica y me desprestigia y todo lo que quieras, yo pregunto, ¿dónde me es funcional a mí ese maltrato? Seguramente sobre sus patrones y creencias aprendidos en su infancia, traumas de infancia, heridas de infancia y todo, y genera vínculos donde el maltrato es lo que necesita para seguir sintiendo que no merece, que no vale y que es una víctima de las circunstancias. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en que me vinculo con el mundo, ni siquiera en pareja, con el mundo, donde me es funcional aquello de lo que me quejo. Le agrego esto en pareja, con el mundo y también conmigo mismo, porque también somos víctimas y victimarios de nosotros mismos. Cosas que Absolutamente. yo soy funcional, uy, debería, no sé, hacer dieta, uy, debería ganar más, uy, en este punto yo debería, tendría que, ¿no? Y desde ese lugar termino yo viviendo en la culpa y autovictimizándome para justificar y quedarme donde estoy. Es como una persona con sobrepeso que se la pasa haciendo dieta y no baja un gramo. Exacto. Bueno, no olvides que la víctima, el rol de víctima, te dice que vos no mereces, que vos no valés, que vos no sos nadie, que a Suficiente. nadie le importás, que no sos suficiente. Por lo tanto, tu forma de hablarte es castigándote constantemente. Entonces vos sos el diablito y el angelito, ¿no? La pobre víctima y a su vez el que castiga a la víctima. Mirá la cantidad de cosas que abre explorar esto, es como que vamos del barro cada vez más abajo del barro, pero el ejercicio es, bueno, ¿y cómo lo vamos llevando? ¿Cómo empezamos el camino, siquiera para llevarlo a zona cero? Muy buena, yo siempre, a mí me encantan las preguntas. Para mí el mundo de las preguntas es súper potenciador, ¿no? Entonces yo pienso, si hay una situación que te genera malestar o varias situaciones o relaciones, pregúntate, ¿dónde estoy poniendo mi poder afuera? ¿Y qué parte de esto sí depende de mí? ¿Qué necesito cambiar yo para que cambie la situación? Volver a la fuente, ¿no? Mi poder, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí, sin culpa, sin exigencia, sin castigarte, porque cuando decidís, ¿no?, hacerte cargo de tu parte en el problema, es cuando todo puede cambiar. Nosotros en psicología decimos, nada cambia, yo cambio, todo cambia. Porque justamente tal vez nada cambia allá afuera, pero si vos cambiás, vas a ver que todo cambia. Y ahora sí, hagamos el puente a zona cero, amigo querido. Mira, fue liberador de alguna manera escucharte porque entiendo que la sensación, el darnos cuenta que entramos en zona cero es porque hay una sensación como de mayor libertad, apertura, cierta liviandad o cierto alivio por la pesadez que traen estos temas, ¿no es cierto? A cada uno le salpica en donde sea que fuere, pero la buena noticia en este sentido es que más largo, más corto el camino, en zona cero lo aliviamos y no tiene que ver con las circunstancias, de nuevo, tiene que ver con una manera de relacionarnos, con un rol que podemos asumir. Y en esto pensaba, como vos hablaste antes sobre el tema del poder, ¿no? Entregar la víctima toma poder de afuera, pero no lo capitaliza ni lo utiliza, simplemente lo acopia, se adueña. Entonces yo estaba pensando sobre cuando yo me pongo en víctima o en aquellas cosas que me pongo en víctima, estoy esperando o pendiente que el otro haga o diga, y eso refuerza y sostiene. Sí, Y en concreto, la pregunta, ¿qué poder estoy entregando o estoy esperando recibir de alguien, sea cual fuera el vínculo, sea cual fuera la relación? Y creo que me llevaría a zona cero, los espacios de zona cero en donde yo me he encontrado es, el poder me lo tengo que sacar yo y encontrar yo, y lo tengo que ver para poder mirar desde mi poder esa dinámica y sí, elegir desde otro lugar qué hago. exacto, porque todo se trata de vos. Siempre volvé a casa. Mira, zona cero es incómoda, ya lo vimos, porque justamente te saca del lugar de víctima, te hace tomar conciencia, te devuelve algo que posiblemente habías olvidado, tu poder.
justamente, porque no sos responsable de todo lo que te pasó, estamos de acuerdo, pero sí sos responsable de lo que elegís hacer con eso hoy. Y ahí empieza algo distinto. Empezás a hacerte cargo, a ser responsable, a ser protagonista de tu vida, a madurar, a evolucionar, a ser más adulto, más consciente, estar más presente. Eso te va a dar más libertad. Y eso es caminar en zona cero. Se me ocurre que por ahí es incómodo el camino a zona cero y es camino estar en el borde de zona cero. Pero cuando estás en zona cero, si eso se libera, Es ya, lo más lindo que te puede pasar, claro. Pero hasta que claro, llega, ahí estamos, claro. ¿no? Porque si yo me encuentro con la libertad y la paz de elegir y de hacer, no hay necesariamente incomodidad, o si la hay, no es un problema. Creo que ahí aparece el fenómeno del compromiso, ¿no? Total, Este, pero no total. el compromiso como carga o como obligación, sino como deseo, como decisión. Sí, sí, es que la incomodidad tiene que ver con eso, con la piel vieja, ¿no? Sacarte todo aquello que cargaste siempre y que te es familiar y que por algo te lo mantenías ahí guardadito, ¿no? Y empezar a sacarte todo eso y ya teniendo el piecito en zona cero puede resultar incómodo al principio, pero como muy bien dijiste, después es absolutamente liberador. Entonces es algo que deseamos y buscamos, pero mientras tanto nos enroscamos todavía en el lodo, como el perro corriendo a su cola, para ver si en algún momento logramos salir de esa calecita. Y salir de esa calecita es parar, tomar conciencia y dar el paso. Y ahí estamos en zona cero, señor. Ahí está. Se me ocurre, como para completar, a ver qué opinas, pareciera ser que zona cero sería un lugar hermoso para habitar, pero no es un lugar para habitar, ni es un lugar al cual llegar, sino es un lugar con el cual encontrarse para reconocer lo que siempre fue y al Exacto. cual no necesitamos ir. Y es un lugar de tránsito, acordate, ¿no? Es un lugar de tránsito. Venimos de la Matrix, pasamos por el zona cero, vamos a hacer la travesía, ¿no? Que ya iremos charlando sobre eso. Y finalmente llegaremos a la maestría. Y la maestría es estar aquí, despojados de un montón de cosas, cargando algunas otras, pero siendo conscientes de eso y eligiendo por sobre todo la paz antes que el ego. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vos, Ariel Goldbar. Un placer una vez más. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo. Beso. Y hasta acá llegamos hoy. Si algo de lo que escuchaste resonó, no lo analices demasiado. Déjalo decantar, que haga su trabajo en vos. Este fue otro episodio de Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldbar.